Bienvenidos, iniciamos como siempre recordando la clase pasada. Allí aprendimos algunos adjetivos calificativos. Familia unida. Tandanahushka ayllu. Hombre trabajador. Llamkaq runa. Mujer hermosa. Sumaq warmi. Niño estudioso. Yachahuq wawa. Casa limpia. Chuya wasi. Dinero ahorrado. Wakaychishka kulki. Aprendamos. Imanayataqkanki, Marta. ¿Cómo estás, Marta? Kushillami kani. Kikinga. Estoy feliz. ¿Y tú? Ñukapash kushillami kani. Estoy feliz también. ¿Qué tenemos para hoy, Marta? Avanzamos para construir nuevos diálogos y algo que ayudará es aprender los adjetivos posesivos. Estos adjetivos posesivos se ubican antes del sustantivo y concuerdan con el número en la primera, segunda y tercera persona. Mi como adjetivo posesivo se dice ñukapak, tú, kambak o kikimbak, su, paipak, de él o de ella. Pasemos a la práctica. Mi casa. Ñukapak wasi, Tu casa. kambak wasi o kikimbak wasi, Su casa. De él, de ella. paipak wasi. Kutin nipay, por favor, dilo otra vez. Mi casa. Ñukapak wasi, Tu casa. kambak wasi o kikimbak wasi, Su casa. De él, de ella. paipak wasi. Diálogo. Cuando varía el número, utilizamos el plural que ya conocemos. Únicamente adjuntamos la letra S, que en quichua es cuna. Mi casa. Mis casas. Ñukapak wasi. Ñukapak wasikuna. Tu casa, kambak wasi, kikimbak wasi. Tus casas, kambak wasikuna, kikimbak wasikuna. Su casa. De él, de ella. O sus casas. Paipak wasi. Paipak wasikuna. En la próxima lección. Mañana revisaremos los adjetivos posesivos aplicados a las personas del plural. No falten. Kayakaman mashikuna. Saludos, Kausanguichu, ¿cómo va su vida? Los adjetivos posesivos con las tres primeras personas del singular fueron el motivo de nuestra más reciente entrega. Mi casa. Ñukapak wasi, Tu casa. kambak wasi o kikimbak wasi, Su casa. De él, de ella. paipak wasi. Aprendamos. Alicia Mushka, Marta. Bienvenida, Marta. Yupaychani, muchas gracias. Kikimbash, Alicia Mushka. Yupaychani, Marta. Hoy avanzaremos con los adjetivos posesivos en las personas del plural. Recordemos que en español, en la primera y segunda personas del plural, el adjetivo posesivo concuerda en género y número. En el quichua únicamente variará el número. Los adjetivos posesivos se ubican antes del sustantivo. Por ejemplo, nuestra casa, ñukanchi wasi. Vuestra casa, kikingunapa wasi, kangunapa wasi. Su casa, de ellos o de ellas, paikunapa wasi. Pasemos a la práctica. Nuestra casa. Ñukanchi wasi, Vuestra casa. kikingunapa wasi, kangunapa wasi. Su casa. De ellos o de ellas. Paikunapa wasi. Kutin nipay, por favor, dilo otra vez. Nuestra casa. Ñukanchi wasi, Vuestra casa. kikingunapa wasi, kangunapa wasi. Su casa. De ellos o de ellas. Paikunapa wasi. Diálogo. La fórmula para el plural es sencilla y usted ya la conoce. Adjuntamos al sustantivo la S que en quichua se pronuncia cuna. Nuestra casa, nuestras casas. Ñukanchik wasi. Ñukanchik wasikuna. Vuestra casa, kikingunapa wasi.
vuestras casas, kikingunapak huasikuna, o kangunapak huasikuna. Su casa, sus casas, de ellos o de ellas. Paikunapak wasi. Paikunapak wasikuna. En la próxima lección. En la próxima clase aprenderemos nuevos sustantivos. Y practicaremos con los adjetivos posesivos. Kayakaman Sandra. Kayakaman Marta. Bienvenidos amigos, en la clase anterior concluimos nuestra revisión a los adjetivos posesivos. Repasemos. Nuestra casa. Ñukanchi wasi. Vuestra casa. Kikingunapak wasi. Kangunapak wasi. Su casa, de ellos o de ellas. Paikunapak wasi. Aprendamos. Kausankichu Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Aliyami kani, kikimbak kausaika. Aliyachu, estoy muy bien. ¿Cómo está tu vida? Ari Kausajuni. Hoy aprenderemos otros sustantivos para incrementar nuestro vocabulario. Flor, sisa. Cielo, jahuapacha. Bandera, huipala. Río, mamacocha. Sembrío, tarpushka. Pasemos a la práctica. Flor, Sisa, cielo, jahuapacha. bandera, Huipala, río, mamacocha. sembrío. Tarpushka. Kutin nipay. Por favor, dilo otra vez. Flor, Sisa, cielo, jahuapacha. bandera, Huipala, río, mamacocha. sembrío. Tarpushka. Diálogo. Aprovechemos estos sustantivos para revisar los adjetivos posesivos aprendidos. El adjetivo, recuerden, se ubica antes del sustantivo. Así, si yo digo mi flor, se traduce de la siguiente manera. Ñukapak sisa. Tu cielo, Kikimbaj jahuapacha. O kambaj jahuapacha. su bandera, de él o de ella. Paipak huipala. Nuestro río, Ñukanchi mamacocha. su sembrío, de ellos, de ellas. Paikunapak tarpushka kuna. En la próxima lección. Los colores serán el tema de nuestro siguiente encuentro. Iniciamos aquí una nueva entrega, como siempre, pasando revista a lo que fue la clase anterior. Flor, Sisa, cielo, jahuapacha, bandera, huipala, río, mamacocha, sembrío. tarpushka. Kutin nipay. Por favor, dilo otra vez. Flor, Sisa, cielo, jahuapacha, bandera, huipala, río, mamacocha, sembrío. tarpushka. Aprendamos. Ayiyachukangi, Marta. ¿Estás bien, Marta? Aliyamikani, kikinga, estoy bien. ¿Y tú? Aliyamikani. Hoy aprenderemos algunos colores. Nos han pedido nuestros oyentes abordar este tema y los complacemos. Amarillo, quillu. Azul, ancas. Rojo, puca. Negro, llana. Blanco, yurak. Verde, huaya. Pasemos a la práctica. Amarillo, Quillu, azul, ancas. rojo, Puca, negro, llana. blanco, Yurak, verde. huaya. Kutin nipay. Por favor, dilo otra vez. Amarillo, Quillu, azul, ancas. rojo, Puca, negro, llana. blanco, Yurak, verde. huaya. Diálogo. Como ocurre con los adjetivos calificativos y los posesivos, el color va ubicado en el quichua antes del sustantivo. Si en español decimos flor amarilla, en quichua suena así: Quillu sisa, cielo azul, ancas jahuapacha. bandera roja, Puca huipala.
río blanco, Yurak mamacocha. sembrío verde. Huaylla tarpushka. En la próxima lección. Gracias amigos y amigas por su sintonía. La entrega que viene aprenderemos nuevos verbos. Esperamos que nos acompañen. Viernes Kaman, Marta. Viernes Kaman Sandra. Amigos, gracias por acompañarnos. Yupaychani. La clase anterior aprendimos algunos colores y de inmediato los revisamos antes de avanzar. Amarillo, Quillu. azul, Ancas. rojo, Puca. negro, Yana. blanco, Yurak. verde. Huaylla. Aprendamos. Kausanguichu, Marta, y Manayatahkangi. ¿Cómo va tu vida, Marta? ¿Cómo estás? Sumak suman mikani. Estoy muy bien. Los verbos estarán hoy a la orden del día. Así es. Decir. Nina. Ver. Ricuna. Trabajar. Yamcana. Vender. Jatuna. Reír. Asina. Pasemos a la práctica. Decir, Nina. ver, Ricuna. trabajar, Yamcana. vender, Jatuna. reír. Asina. Kutin nipay. Por favor, dilo otra vez. Decir, Nina. ver, Ricuna. trabajar, Yamcana. vender, Jatuna. reír. Asina. Diálogo. Marta, a propósito de estos verbos, justo es recordar los pronombres y las terminaciones al conjugarlos con las diferentes personas. Haremos una conjugación aleatoria entonces con los verbos aprendidos. Yo digo, Ñuka nini. tú ves o usted ve. Kan rikungi. Kikin rikungi. Él trabaja. Pai yamkan. Ella vende. Pai hatun. Nosotros reímos. Ñukanchik asinchi. Ustedes dicen. Kankuna ningichi. Kikinguna ningichi. Ellos ven. Paikuna rikun. Ellas trabajan. Paikuna yamkan. En la próxima lección. Y ya llegó el fin de semana. En la próxima audición nos iniciaremos en el aprendizaje de los meses del año. Gracias amigos nuevamente por acompañarnos. Yupaychanchi mashikuna kutimbash ñukanchita kumbashkamanda. Eso mismo, el lunes Kaman. Hasta el lunes amigos. Bienvenidos amigos, iniciamos un nuevo acercamiento a la lengua de nuestros ancestros. Como siempre, echando un vistazo a la lección anterior en la que aprendimos nuevos verbos. Aquí están. Decir, Nina. ver, Rikuna. trabajar, Yamkana. vender, Jatuna. reír. Asina. Aprendamos. Kausanguichu, Marta, ¿cómo va tu vida? Sumagyamikani, Sandrita. Estoy muy bien. Hoy aprenderemos a nombrar en quichua los 6 primeros meses del año. Para esto, empezamos a aprender cómo se dice mes. Mes, quilla, al igual que la luna, pero en este caso nos referiremos a los meses del año. Mes, quilla, meses, quillacuna. Pasemos a la práctica. Enero, Cuya, febrero, panchi, marzo, paucar, abril, aidiwa, mayo, aimuray, junio, raimi, kutin nipay. Por favor, dilo otra vez. enero, Cuya, febrero, panchi, marzo, paucar, abril, aidiwa, mayo, aimuray, junio. raimi. Diálogo.
Y hablando de los meses del año, Marta, estos son importantes cuando queremos saber cuándo es el cumpleaños de una persona. ¿Cómo preguntamos? ¿Cómo contestamos en estos casos? Bueno, vamos a empezar por la forma más simple. Usted puede decir, ¿en qué mes naciste? Ima killapita huacharirkangi. ¿En qué mes naciste? Usted puede contestar, por ejemplo, nací en el mes de marzo. Paukar killapimi huacharirkani. Kutinnipai, por favor, dímelo de nuevo. ¿En qué mes naciste? Ima killapita huacharirkangi. Nací en el mes de marzo. Paukar killapimi huacharirkani. En la próxima lección. En la próxima clase revisaremos los 6 meses siguientes. Los acompañamos con gusto. En la traducción, Marta Santillán. En la producción y mezcla sonora, Sandra Martínez. Kayakaman Mashikuna. Amigos, saludos, gracias por acompañarnos. La clase pasada iniciamos el estudio de los meses del año. Repasemos sus nombres en el lenguaje de los ancestros. Enero, Kuya, febrero, Panchi, marzo, Paukar, abril, Aidiwa, mayo, Aimuray, junio. Raimi. Aprendamos. Alicia Mushka, Marta, bienvenida. Yupaychani, muchas gracias. Hoy revisaremos los nombres de los meses del segundo semestre del año. Recuerden que mes se dice Kilia, meses se dice Killakuna. Pasemos a la práctica. Julio, Situa, agosto, Karma, septiembre, Kuski, octubre, Wairu, noviembre, Sasi, diciembre, Kayak. Kutinipay, por favor, dígalo de nuevo. julio, Situa, agosto, Karma, septiembre, Kuski, octubre, Wairu, noviembre, Sasi, diciembre. Kayak. Diálogo. ¿En qué mes naciste? Ima killapita huacharirkangi. ¿En qué mes naciste? Usted puede contestar, por ejemplo, nací en el mes de marzo. Paukar killapimi huacharirkani. Kutinnipai, por favor, dímelo de nuevo. ¿En qué mes naciste? Ima killapita huacharirkangi. Nací en el mes de marzo. Paukar killapimi huacharirkani. En la próxima lección. Los alimentos serán motivo de nuestra siguiente entrega. No falten, son palabras importantes para compartir y comunicarnos. Sean todos bienvenidos, repasemos las lecciones anteriores. Ya conocemos los meses del año y cómo preguntar la fecha de cumpleaños. Si se lo perdió o quiere revisarlo, aquí está. Enero, Kuya, febrero, Panchi, marzo, Paukar, abril, Aidiwa, mayo, Aimuray, junio, Raimi, julio, Situa, agosto, Karma, septiembre, Kuski, octubre, Wairu, noviembre, Sasi, diciembre. Kayak. ¿En qué mes naciste? Ima killapita huacharirkangi. ¿En qué mes naciste? Nací en el mes de marzo. Paukar killapimi huacharirkani. Aprendamos. Imanayatahkangi, Marta. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, gracias. Aliyamikani. Compartir los alimentos es una forma de socializar, de modo que ahora ese es el tema que abordaremos en esta lección. Alimentos o comida en quichua se pronuncia mikuna kuna. ¿Qué tal si empezamos por el desayuno, Marta? Sí, desayuno en quichua se dice shunkuna. Pasemos a la práctica. Pan, Tanda, leche, ñuñu, huevos, lulunkuna, desayuno, shunkuna, alimentos o comida. mikuna kuna. Kutinnipai,
Por favor, dímelo de nuevo. Pan, Tanda, leche, ñuñu, huevos, lulunkuna, desayuno, shunkuna, alimentos o comida. mikunakuna. En la próxima lección. En la clase que viene aprenderemos sobre otros alimentos que se comparten a diario. Gracias por acompañarnos. Los esperamos. Kayakaman mashikuna. Bienvenidos todos los que se interesan en el Runa Shimi, la lengua viva de nuestros ancestros. Cada día la fortalecemos en este espacio que poco a poco le muestra sus secretos. Repasemos la clase anterior antes de avanzar. Los alimentos del desayuno fue lo que aprendimos. Pan, Tanda, leche, ñuñu, huevos, lulunkuna, desayuno, shunkuna, alimentos o comida. mikunakuna. Aprendamos. Bienvenida Marta Alishamushka. ¿Lista para empezar? Yupaychani, Ari, ñami kallaringapa yachajushka kani. Muchas gracias. Sí, estoy lista para enseñar. Una de las grandes y profusas comidas del día es el almuerzo, un momento para compartir con los amigos y la familia. Almuerzo se dice chaupipunya mikuna. Para invitar a alguien a almorzar o compartir la mesa, decimos chaupipunya mikunaman shamupangi. Kutinnipai, dímelo de nuevo. Almuerzo se dice chaupipunya mikuna. Para invitar a alguien a almorzar o compartir la mesa, decimos chaupipunya mikunaman shamupangi. Pasemos a la práctica. Maíz, Sara, carne, aicha, arroz, muru, vegetales, yura mikuna, tortillas. yapingachu. Kutin nipay, por favor, dilo otra vez. Maíz, Sara, carne, aicha, arroz, muru, vegetales, yura mikuna, tortillas. yapingachu. Diálogo. El maíz siempre ha sido un alimento importante en nuestro país y se lo consume de diferentes formas. Adopta entonces diversos nombres de acuerdo a su preparación o estado de madurez. Recordemos que maíz se dice sara, choclo, chugyu, tostado, kamya. En la próxima lección. Las cosas dulces, las golosinas, estarán en nuestra próxima clase. Venga preparado para un gran banquete, lo esperamos, está invitado. Shinami mashikuna, mikungapak shamupangichi. Kayakaman. Ya estamos nuevamente juntos amigos para continuar con el aprendizaje de la lengua de los ancestros. Repasamos antes el vocabulario de la anterior entrega. Maíz, Sara, carne, aicha, arroz, muru, vegetales, yura mikuna, tortillas. yapingachu. Almuerzo se dice chaupipunya mikuna. Para invitar a alguien a almorzar o compartir la mesa, decimos chaupipunya mikunaman shamupangi. Aprendamos. ¿Cómo va tu vida, Marta Kausangichu? Aliyamikani, Sandra. Estoy muy bien, Sandra. Siempre he pensado que hay que ponerle un poco de dulce a la vida. Y el momento nos ha llegado, pues existe una serie de golosinas tradicionales de las que enseguida nos cuenta nuestra maestra Marta Santillán. Todo lo que concierne a dulces o golosinas se dice mishkikuna. Si hablamos en singular, sencillamente será mishki. Dulce, mishki. Dulces, mishkikuna. Pasemos a la práctica. Golosina, Mishki. golosinas, Mishkikuna. dulce de higos, Higos mishki. colada de dulce, Mishki api. dulce de penco, Tzawar mishki. morocho dulce, Morocho mishki api. Kutin nipay. Por favor, dígalo nuevamente. golosina, Mishki. golosinas, Mishkikuna. dulce de higos, Higos mishki. colada de dulce, Mishki api. dulce de penco, Tzawar mishki. morocho dulce,
Morocho mishki api. Diálogo. Ya que hablamos de alimentos, Marta, es justo que revisemos algunos diálogos al respecto. ¿Cuál es la fórmula para preguntar a otra persona si tiene hambre? Usted puede decir mikunayanyu, que significa ¿quieres comer? Y si queremos conocer qué prefiere comer, Usted pregunta y dice imatata mikunayan, ¿qué quieres comer? y para responder, Por ejemplo, si usted quiere decir quiero comer choclo con queso, usted puede decir makinchowan chugyutami munani. Makincho, queso, chugyutami, choclo, munani, quiero. Fíjese cómo se arma la oración. Makincho, queso, sustantivo. Chugyu, choclo, sustantivo. Munani, quiero, es verbo. En la próxima lección. La clase que viene hablaremos sobre las bebidas. incluso de las espirituosas, así que los esperamos. Yupaychanchi mashikuna kikinguna kumbashka manda, lunespash kumbawangichi. Muchas gracias amigos y amigas oyentes por su compañía. Hasta el lunes.